empiezas a convivir, empiezas a hablar con gente, aparte de la cobertura diaria, empezábamos pues, otros amigos y yo a recabar información y podíamos hacer como que algún trabajo más de investigación. Algunas de las primeras informaciones que yo envié al proceso no me hacen caso, o sea, cuando yo les dije, es que hay un nuevo líder en el cártel de Juárez y se está produciendo esta situación, nunca me hicieron caso, hasta que al tipo lo quisieron matar en la Ciudad de México, no vamos a ver yo. Es que le empiezan a tomar un poco de importancia de quiénes son esos personajes, ¿no? Pero hubo mucho tiempo que en la Ciudad de México pues, era mucho más ajeno, ¿no? A pesar de que Chihuahua ya era un estado en el que se producía una situación de convivencia de la verdadera de la narcopolítica, ¿no? Es un caso clarito como Tamaulipas y como otros estados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que poco a poco fue teniendo más presencia el tema, pero lo comentábamos también un poco antes de esta charla que se modificaron los códigos de convivencia del narcotráfico con la política durante la etapa del PRI. Cuando llega el PAN en el 2000 con Vicente Fox, hay una especie de ruptura de esos acuerdos y de esos códigos. Y la verdad es que donde empieza a tener más presencia el narcotráfico es de los estados, o sea, la connivencia con los gobiernos estatales. Y ahí es donde se empieza a desmadrar todo, ¿no? Y por eso, pese a que en la campaña electoral ni del 2006 ni Calderón ni López Obrador ni Madrazo dijeron nada sobre cuál era su estrategia, o sea, y además fue una campaña en medio de la sangre porque hubo un montón de asesinatos, pero lo primero que llega a hacer Calderón es a poner en marcha su famosa guerra, o mal llamada guerra contra el narcotráfico. Y yo creo que en ese momento, la verdad es que todos los periodistas nos vimos pues, como que envueltos de manera así explosiva con la violencia por todos los estados. Ya no nada más eran los estados del norte o Sinaloa, o sea, sino se empezó a extender el fenómeno, ¿no? ¿Cómo te vas preparando para eso? La verdad es que es muy complicado. Yo creo que no hay una fórmula, ¿no? Incluso yo tengo la sensación de que ha sido muy valioso el trabajo de todos los compañeros, pero quizás hubo alguno que pudo haber entrado al tema de manera hasta un poco inocente y pisó en falso, ¿no? Y por eso se lo pudieron haber o desaparecido o asesinado, porque no había, digamos, reglas para aprender cómo cubres el narcotráfico o cómo cubres a las víctimas. Nosotros, que además es otro fenómeno que se da, o sea, muchas veces quienes realmente hacen las investigaciones, y eso nosotros lo aprendimos en Ciudad Juárez, son los familiares de las víctimas. Y eso pasó tanto en los casos de asesinatos por el narcotráfico, desaparecidos por el narcotráfico y los asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez. O sea, las investigaciones las hacen las familias. Entonces, ahí realmente, ahí es donde empezamos a tener como muchísimo vínculo con las familias, a conocer sus testimonios, que pues, todos siempre son desgarradores, pero además luego te aportaban información que era muy valiosa y que acabó siendo publicada en muchos medios, no nada más en Proceso. O sea, Reforma y otros medios logramos aportar algunas cosas, pero gracias también a las investigaciones, no nada más periodísticas, sino gracias a las investigaciones de los propios familiares, ¿no? Entonces, eso es lo que sabe. Por ejemplo, una cosa que es hasta un poquito de risa, una de las chicas que nos daba mucha información en el diario de Juárez, cuando yo estuve en el diario, era la editora de la sección de sociales, la que cubría las actividades sociales, ¿no? O sea, las fiestas, porque ella era la que cubría las fiestas de los narcos. Entonces ella nos decía qué político estuvo, qué funcionario, qué narcos estuvieron, y era como la parte rosa, digamos, porque la esposa de un narco quería hacer la fiesta más vistosa más que la otra, ¿no? Entonces, de ahí teníamos luego un montón de información. Entonces íbamos como pepenando un poco de aquí y de allá para poder tener
más acabados sobre el tema, ¿no? Y lo terrible es que, por ejemplo, en Sinaloa a un periodista, bueno, sí, un periodista de sociales, de debate, por eso lo mataron, porque fue una fiesta, tomó fotos donde estaba el narco de ese municipio, estaba con el jefe de la policía en una fiesta, fue a cubrir. El asunto es que por ahí alguien tomó esas fotos para ilustrar ya la nota sobre el narco, ¿no? Y el asunto fue que en este acto de descuido, porque no lo aprendimos no, es que no lo hemos aprendido todavía bien del todo, ¿no? Por eso estamos acá, yo creo, todavía. Por eso tuvimos que salir de donde vivíamos, porque pues es como arenas movedizas, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? O sea, a este amigo de Gregorio Ramírez, yo no me tocó conocerlo, que fue en 2004 que lo matan. Eso fue lo que desató su muerte, ¿no? O sea, él fue a tomar fotos, pero de la fiesta, no iba a hacer un reportaje propiamente, ¿no? Yo creo que, a ver, o sea, no sé, los escucho y eso desde como planteas, Majo, son tres formas distintas de llegar a la cobertura de violencia del narcoestado. Y yo creo que todos, o sea, todos hablamos de que no sabíamos cómo hacerlo porque también toda la estructura teórica y todos los conceptos que entendíamos de lo que significa el Estado, lo que significa el crimen, lo que significan los buenos, lo que significan los malos, o sea, todos se rompieron, ¿no? No había como... O sea, se convirtieron en corresponsales de guerra en su propio país cuando sin entender que había una guerra, ¿no? Sí, o sea, porque a ver, es más o menos como desde la academia tú tienes un marco teórico y te acercas con ese marco teórico, entonces sabes que rojo significa rojo y azul azul, y entonces a partir de esas claves y de esos conceptos que son comunes para todos, resuelves o investigas o lo que sea, ¿no? En este caso, como los códigos se habían roto, el Estado ya no era el Estado, las víctimas, los victimarios habían sido víctimas antes, ¿no? Entonces todo eso eran las arenas movedizas de las que habla Martín, o sea, no había... Y cada vez se ha hecho más complejo y cada vez se han roto más esos conceptos y cada vez hemos tenido que plantearnos seriamente, tenemos que volver a significar las cosas para saber cómo vamos a trabajar y cómo vamos a reportear. O sea, ahorita con el extractivismo es cada vez más complejo entender que entonces ya no matan los narcos, sino que hay una vinculación entre Estado, o lo que sea el Estado, grupos empresariales extractivistas y grupos de crimen organizado en las comunidades, no sé, a niveles locales. Y entonces pues ya no sabes quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Es que eso... Y ha sido bien difícil, como, bueno, no sé, pero ha sido bien difícil como esto, saber de qué estamos hablando cuando estamos escribiendo o investigando, ¿no? Sí, está demasiado permeado, ¿no? Ya, y exacto, o sea, ya no nada más es el tema de crimen organizado que ahora tiene tantas formas, porque no nada más es el tema del narcotráfico, sino son otras actividades de trata, tráfico de todo, ¿no? Por cierto, quería yo hacer nada más mención, porque aquí yo creo que eso es un estudio que ya lo conocen casi todos los colegas de la tabla, un estudio psicológico, bueno, es un estudio sobre el impacto psicológico de la guerra contra el narcotráfico en los periodistas, que hicieron varios psicólogos, uno de ellos es colega de la revista, está trabajando con nosotros. Y los resultados a mí se me hace que, digo, aunque tiene creo que 2 años, algo así esto, pero son bastante brutales porque fue un estudio que participaron 140 periodistas de 23 de los 32 estados que componen el territorio. Y de los participantes, 77% fueron reporteros, 22 y tanto fotógrafos, 63%, o sea, un poco más de 6 de cada 10, cubrían sistemáticamente noticias relacionadas con el narcotráfico. Y luego el impacto, ese es el que es pues, bastante fuerte, ¿no? Porque dicen ellos entre los resultados que del total de periodistas del narcotráfico, que cubrían narcotráfico, 45.5% estuvo expuesto al menos a un enfrentamiento armado, 100% fue testigo directo o indirecto de muertes violentas, asesinatos o matanzas, casi el 60% cubrió algún caso de amputación o fragmentación de cuerpos,